Listo, muchachos, entonces reiniciamos. Ya sabemos o ya habíamos visto lo que era el concepto de la fase. Entonces, sabemos que toda señal que sea periódica es porque repite un patrón. Este patrón de onda se caracteriza porque se fragmenta en ángulos de 0 a 360 y de ahí en adelante se determina cuál es su punto de inicio. Quiere decir que en el caso de la onda cero, de la onda seno, donde este sería el patrón de onda, ese patrón de onda fundamental fue fragmentado desde 0 hasta 360. Entonces, este punto en la mitad sería 180, este punto hasta acá sería 90, este punto hasta acá sería 270. De esa manera, yo puedo saber el punto de inicio de la señal con respecto al patrón de onda. Quiere decir que la fase como concepto es la posición relativa de la onda con respecto al tiempo de arranque cero. ¿Cómo se mide la fase? La fase siempre se mide o en grados o en radianes. Quiere decir que yo la fase la puedo expresar como una relación de valores de 0 a 360 grados o podría definirla en radianes de 0 a 2 pi radianes. Quiere decir que una onda seno, pues dependiendo de su forma, yo la puedo estar expresando como en este caso, que está iniciando en fase 90, o en este caso que está iniciando en fase 180. Una señal electrónicamente se puede transmitir desfasada, es decir, corrida el ángulo o una posición relativa con respecto al cero, diferente a la original, y también debería tener una representación matemática. Pero borro acá. Listo, entonces por lo menos tenemos esta señal. Y yo le boto esa señal y yo le digo, deme la representación matemática. Entonces, en este caso, si yo nada más le botara a usted la gráfica, acá porque ya están viendo la respuesta, olvídense de esto. Si yo nada más le diera la gráfica y yo le dijera, deme la representación matemática de esa señal, entonces usted lo primero que tendría que ver es cuántos patrones de onda hay. Una forma fácil es ver cuántos patrones hay, pero ahora asumiendo el patrón de onda como está desde cero. Quiere decir que desde ese punto de vista, en este caso, si yo la viera así, yo estoy viendo que hay dos patrones de onda. ¿Sí o no? Muchachos, Sí, señor. ¿listo? Dos patrones de onda, asumiendo ahora que mi nuevo patrón de onda es algo así. ¿Listo? En este caso veo dos patrones de onda. Y como la frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, yo en este caso la calcularía como frecuencia es igual a 2 ciclos sobre el tiempo expresado en segundos. En este caso me están diciendo que es un microsegundo, entonces sería 1 por 10 a la menos 6. Cuando usted resuelva eso, le va a dar 2 millones si lo viéramos en Hertz o si usted lo expresara en múltiplos, lo podría expresar como 2 megahertz, que es uno de los insumos que necesitamos para la representación matemática. La representación matemática pide la amplitud pico, entonces usted va y mira cuál es la amplitud pico. En este caso vemos que la amplitud pico por obvias razones es 8, entonces sería 8 seno de 2 pi f. Sabemos que la frecuencia es 2, entonces en este caso 2 por 2 sería 4 pi por t de evaluación. Como es mega, entonces sería por 10 a la 6. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito para que no hayan errores, la frecuencia
se debe ingresar en la fórmula en hertz. Como la frecuencia acá está en megahertz, yo le coloco obligatoriamente el 10 a la 6. ¿Por qué? Porque tengo que insertarla en hertz. Más la fase. La fase siempre se inserta en radianes. Entonces, en este caso, si el patrón de onda es así, ¿en qué fase está iniciando? Está en fase 90. Entonces 90 la expreso como pi medios. Entonces esta sería la formulación matemática total que me representa esa señal. ¿Estamos claros en el ejemplo? Muchachos. Señor. Bueno, tenemos una onda seno y esa onda seno está desfasada un sexto de ciclo respecto al tiempo cero. Si yo le dijera cuál es la fase en la que arranca en grados y en radianes, ¿cuál sería la respuesta? Calcúlenla. Espero respuestas. 60 grados, profe. Sí, y en radianes. ¿Quién fue el de eso? Ah, imposible que no sepan 60 grados en radianes. Si pi es 180. Pi sextos, profe. Ay, Dios, yo lo mato. 180 dividido 6, ¿cuánto da? ¿No da 30? Pi tercios. 180 dividido 3 da 60, ¿no? Entonces, la lógica del asunto es que si el patrón de onda completo de acá a acá hay 0 y de acá a acá hay 360, le están diciendo que el patrón de onda está desfasado un sexto, sería lo mismo que usted agarrara 360 y lo divida en 6, que es en lo que se está fragmentando el patrón. Y eso obviamente le da 60 grados, ¿no? Porque usted me va a tener que justificar las cosas con conceptos, ¿no? Si pi es igual a 180, entonces pi tercios sería igual a 60. Ahí estaríamos expresándola en radianes. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, vamos a agregar un nuevo concepto que no habíamos agregado antes, que es el concepto de longitud de onda. El concepto de longitud de onda se crea para analizar y poder trabajar con las señales electromagnéticas. Recordemos que las señales electromagnéticas son aquellas que no requieren medio de propagación. Entonces, como no requieren medio de propagación, a diferencia de las ondas mecánicas como el sonido, pueden ser relacionadas con una señal patrón, que en este caso sería la velocidad de la luz. La longitud de onda, como su nombre lo indica, es una longitud. Básicamente consiste en, de todo patrón de onda, el mismo fragmento que significa el periodo, pero sabemos que el periodo es una relación de tiempo. Yo debo averiguar cuál es eso expresado en términos de distancia, en términos de longitud. Ese término de distancia de longitud es lo que se llama longitud de onda.
quiere decir que la longitud de onda es análoga o es amiga del periodo, con la diferencia de que el periodo es el tiempo que demora el ciclo y la longitud de onda es la longitud de ese ciclo. ¿Estamos claros en el concepto de longitud de onda? Chicos. Señor. Bueno, entonces, la longitud de onda se calcula si se conoce el periodo, es decir, si se conoce el periodo, se conoce la frecuencia. Y a través de esa relación yo puedo determinarla y relacionarla con la velocidad de la propagación, porque toda onda electromagnética relaciona su propagación con la velocidad de la luz, donde vamos a asumir para nuestros cálculos la velocidad de la luz como 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la longitud de la onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre donde yo debo expresar la velocidad de la luz en kilómetros por segundo, la longitud de ondas en metro y la frecuencia. Para que matemáticamente la división pueda ejecutarse, yo debería transformar estos kilómetros a metros para poderlos operar. ¿Listo? Entonces, la velocidad de propagación de las señales electromagnéticas va a depender del medio y de la frecuencia de la señal. Por ejemplo, en vacío, la luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad es menor que en un cable coaxial o menor que una fibra óptica y por eso ese concepto lo vamos a usar en comunicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, tenemos las siguientes frecuencias de transmisión. Una frecuencia de transmisión AM de 1 MHz, una frecuencia de banda ciudadana de 27 MHz y una frecuencia de televisión de 4 GHz. ¿Cuál sería la longitud de onda en el primer caso? ¿Cómo la calcularíamos? Entonces, sería igual ¿a qué? A la velocidad de la luz expresada en metros, que sería ¿cuánto? A ver, muchachos, participen. 3 millones de metros sobre segundo. ¿300 qué? ¿Unos 3 millones o No, sí son? No, 300 millones. 300 millones. Ajá. Listo. Dividido en 1 por 10 A la 9, ¿no? mega a la 6. Por A 10 las 6. a la 6. Sí, mega es a la 6. Kilo es a la 3, mega a la 6. Entonces, usted hace, bueno, vamos a dejar acá un espacio a las 6. Usted hace la relación matemática. 13. Agarren sus calculadoras. ¿Cuánto le da eso? 300. 300. 300 metros. La siguiente, A mí. lo mismo. 300. La embarré. Bueno. 300 millones dividido en 27 por 10 a la 6. ¿Cuánto da eso? La primera da 300 La segunda da 11,11. metros. Y la tercera, ¿120? listo. Bueno, vamos a ver. La primera 300, la segunda 11,1 y la tercera tiene que dar 7,5 centímetros. Quiere decir lo siguiente. Esa solución tiene un significado. Quiere decir que si en esta estación de radio estuvieran transmitiendo una señal seno,
Esa señal seno, según el concepto, ¿cuál sería la longitud? 300 metros. ¿Y 300 metros es una distancia grande o corta? Relativamente grande, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Por eso es que las señales AM son las que se usan para la transmisión nacional. Es decir, son las señales que tienen que recorrer las cordilleras y atravesar toda la geografía de Colombia para tratar de abarcarla. Entonces, por eso utilizan estas longitudes de onda tan grande. ¿Para qué? Para que obviamente puedan ser propagadas a través de la geografía nacional. Ya una señal FM utiliza frecuencias en megahertz, pero de mayor valor. Note que 27 megahertz cambia todo. 27 megahertz es muy diferente a 1 megahertz. 27 megahertz ya da una señal de onda de 11 metros. Quiere decir que una señal FM, por eso es que solo puede ser usada en las ciudades. Y por eso es que a veces usted entra a un sótano o al Ventura Plaza y a usted la señal de radio en el carro empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es muy pequeña y en algunos casos no alcanza a traspasar toda la arquitectura civil que está haciéndole oposición. Las señales televisivas, como deben mantener mayor calidad, tienen longitudes de onda muy, muy pequeñas. Y por eso requieren métodos de captación especiales. Entonces veíamos las antenas antiguas de aire y hoy en día pues esas señales de televisión tienen que ser transmitidas a nivel cableado por un proveedor de servicio de parabólica. Porque las longitudes de onda son muy pequeñas. Tienen la particularidad que entre más grande es la longitud de onda, más alcance tiene, pero menos calidad tiene la transmisión. Entonces, por eso si usted cuando está viajando en carretera coloca una estación de radio en AM, las estaciones de radio AM no suenan tan bien, las estaciones de radio FM suenan mejor y la calidad de la transmisión televisiva puede transmitir video y audio con alta calidad. Entonces, a nivel del concepto de longitud de onda, dependiendo de cómo varía la relación longitud de onda versus frecuencia, porque ambos conceptos están relacionados, las ondas pueden ser clasificadas en ondas largas, ondas cortas y en microondas. Se considera microonda toda onda que sea superior a 1 gigahertz. Quiere decir que las ondas televisivas, por ejemplo, la del ejemplo anterior, que se estaba transmitiendo a 4 gigahertz era una microonda. Entonces, por eso hay veces vemos que en los noticieros llegan y dicen que se está transmitiendo vía microondas. Eso es lo que significa, que están usando frecuencias de transmisión mayores a 1 gigahertz. Entonces, por lo menos tenemos una emisora FM que emite ondas de audio que tienen una longitud de onda de 3,2644 metros. Calcule la frecuencia de esa radioemisora. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Si lambda es igual a C sobre F. Y en este bueno, despéjelo. Entonces F sería igual a ¿qué? A C sobre lambda. A C sobre lambda. Entonces dividan 300 millones sobre 3,26. No, 1.90 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Hertz.
y eso expresado en megahertz sería 91.9. ¿Listo? Generalmente, en las señales comerciales, el número en el que acaba, expresado en megahertz, las señales FM, es el número de la emisora. Entonces, cuando llegue y se le dice que tal emisora es 92.7, significa que ella está transmitiendo a 92.7 megahertz. Ese es el convencionalismo que se suele utilizar en las estaciones FM. En la telefonía móvil, en las transmisiones celulares, se utilizan megahertz, pero mucho más grandes. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda son a lo mucho de 100 centímetros. Entonces, supongamos que se está transmitiendo una señal de telefonía móvil y esa señal de telefonía móvil está generando una onda que tiene una longitud de onda de 900 megahertz. Si hiciéramos exactamente la misma relación pasada, veríamos que la longitud de onda en ese caso sería de 33.3 centímetros. Quiere decir que los celulares transmiten señales de longitudes de onda muy pequeña. 33 centímetros es muy pequeña. Incluso las tecnologías 5G transmiten longitudes de onda alrededor de 10, 12 centímetros. ¿Por qué creen que sea eso? Para evitar interferencias. No. Si el concepto de longitud de onda está ligado a la distancia a la que se puede transmitir, quiere decir que una longitud de onda de telefonía móvil no alcanza grandes distancias. Por eso es que en todas las ciudades hay señales, hay antenas de los operadores y se requieren repetidoras en toda la geografía nacional para poder transmitirla. Pero también sabemos que si la longitud de onda es muy pequeña, la calidad va a ser muy alta. ¿Listo? Al ser la calidad tan alta, por eso es que en las señales móviles puede transmitirse voz y datos al mismo tiempo. Porque en la medida que la calidad aumente, podemos hacer un mayor aprovechamiento de la transmisión. También porque existe relación directa con las antenas, que es un concepto que más adelante vamos a ver. Entonces, por lo menos en el ejemplo anterior, cuando usted vea una estación de radio AM, por lo menos creo que en la zona industrial ahí por los lados de Leche La Mejor, queda Radio San José, creo que es que se llama, que es una estación AM. Usted párese en un edificio donde exista una estación AM y mírele el tamaño de la antena. El tamaño de la antena es igual a la longitud de onda que está en capacidad de transmitir esa estación. Quiere decir que una estación, para tener la capacidad de transmitir 1 megahertz, ¿de qué tamaño tendría que ser su antena? De 300 metros. Por eso también es que las transmisoras de FM pueden estar en cualquier casa. Si usted va y se para en Olímpica o en cualquier oficina de estación de radio FM aquí en la ciudad de Cúcuta, usted va a ver que operan incluso hasta en zonas residenciales, y si usted le ve la antena, es una antena muy pequeña, en algunos casos de 5 o 6 metros. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda requieren esos tamaños. ¿Qué tamaño debería tener una transmisión celular si la tecnología actual requiere de longitudes de onda de 10 centímetros, 12 centímetros? Si usted llega y pudiera o tuviera la capacidad de poder desarmar su celular, en realidad usted va a ver que su celular tiene como una especie de chasis metálico anclado a todas las tarjetas de comunicaciones y toda la parte que soporta todos los sistemas de procesamiento y de pantalla del celular, el flash y todo este cuento. Todo ese soporte metálico, aparte de una conexión,
hacen las veces de antena en el celular. Por eso es que los celulares actuales, a diferencia de los antiguitos, de los panelones antiguos, no tienen antena externa. Él internamente es la antena. A ese tipo de antena se le llama antena plana, que no necesariamente tiene que ser una arquitectura metálica compleja. Puede ser tan solo una fibra metálica, que generalmente es cuadrada. Del tamaño de esa fibra mecánica es el tamaño de la máxima longitud de onda que pueda transmitir su celular. Quiere decir que con una onda de celular lo que buscan es calidad, pero a nivel tecnológico sacrifican el hecho de que no pueda alcanzar grandes velocidades y se obliguen a usar antenas repetidoras en todos lados. La luz visible, como es una onda electromagnética, quiere decir que también tiene longitudes de onda. Si la luz visible tiene longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros y yo le dijera calcule a partir de esas longitudes de onda las frecuencias visibles de color están entre 750 terahercios a 429 terahercios. Y la luz roja visible por el humano está exactamente a una frecuencia de 400 terahercios, lo cual obligaría a que la luz roja que yo veo, que es visible para el ser humano, es una onda electromagnética de 0.75 micrómetros de longitud. Ya sabemos que, o habíamos visto el concepto de las señales representadas en el dominio del tiempo y las señales representadas en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia decíamos que era crear un espectro, una gráfica, en la cual, a diferencia de lo anterior, nosotros las señales estamos acostumbradas a representarlas en este eje en amplitud y en este eje en tiempo. Quiere decir que este diagrama que tenemos acá es una representación en el tiempo, al igual que este y al igual que este. Son representaciones de la señal en el tiempo. Y en la clase de señales inicial introductoria que habíamos visto el concepto de espacio de la frecuencia o del dominio de la frecuencia, que es cuando nosotros creamos el gráfico a partir de este eje tener la amplitud y en este eje tener la frecuencia. Entonces, en este caso, si yo le diera estas gráficas, usted a cada gráfica tendría que calcularle la frecuencia. Entonces, usted en este caso tendría que contar la cantidad de ciclos. Y al contar la cantidad de ciclos se daría cuenta que aquí hay 16 ciclos que se repiten y esos 16 ciclos lo divide entre 1 por 10 a la nanómetros, eso es a la menos 9, nano, nanómetros. Por 10 a la menos 9, sí, exactamente. Por 10 a la menos 9 y ese resultado le va a dar 16 gigahertz. Quiere decir que si yo le dijera dibuje el espectro de frecuencia o el diagrama de frecuencia de esta señal, ya nos quedan 10 minuticos, ese diagrama de frecuencia de esta señal sería este. Si yo le dijera haga el de este, usted haría exactamente lo mismo, con la diferencia que en este caso nos da así. En este caso, como es una señal continua, las señales continuas tienen frecuencia 0, entonces su diagrama de frecuencia sería ese. Ese concepto se usa para diferenciar las señales compuestas que pueden ser periódicas o aperiódicas, y esos conceptos ya los habíamos visto. Y ese concepto está relacionado con las series de Fourier. Incluso el concepto de señal seno y el concepto de señal coseno también está relacionado con las señales, con el concepto de transformada de Fourier.
Entonces, Mm, yo mostrarle un video. Ay, ¿dónde está? Ay, no veo el video. Yo que hice el video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entender claramente en comunicaciones y a nivel matemático, el concepto de señales de transformada de Fourier, nosotros debemos tener claro de dónde nace el concepto. Bueno, en realidad el concepto de Fourier nace de establecer una señal fundamental que fue la señal seno. En realidad la señal seno, cuando ustedes vieron trigonometría, les tuvieron que haber explicado que la señal seno surge si yo hiciera un barrido del Pero es que radio. no nos iban a mandar un taller que para subir nota porque varios dijeron que sí. Marica le di. Del radio de la circunferencia, y si yo lo escribiera y agarrar el lateral, Y yo como que esta mierda no se para. por favor, la Me acordé que era el sur. persona que está hablando. Ay, Dios. Si yo agarrara el perfil de la señal, de ahí nace la señal seno. Entonces, el concepto de seno que nosotros conocemos es en realidad el aplanamiento o la vista lateral de esa proyección. De ahí nace el concepto de la señal seno. Ese concepto de la señal seno se asume como la señal fundamental. Fourier dijo que toda señal, bien sea periódica o aperiódica, puede ser descompuesta a nivel de una sumatoria de señales fundamentales. Entonces él se puso a analizar qué pasa cuando yo a una señal le mantengo la misma, le varío la amplitud o le varío la fase en este caso. Cuando le varío la frecuencia. Y después se puso a analizar qué ocurre si yo a la señal las empiezo a relacionar entre sí. Entonces, si analizamos lo que está ocurriendo acá, acá estamos sumando una señal seno con una amplitud de 3/4 más otra señal seno de otra amplitud de 1/4. Quiere decir que la amplitud roja es más pequeña que esta amplitud. Pero también veo que ambas señales están a la misma frecuencia y a la misma fase.
pero el hecho de que estén a la misma frecuencia y a la misma fase, como las amplitudes son diferentes, van a crear otro perfil de señal. Entonces él se puso a hacer el mismo concepto que generó la señal seno, a ver qué ocurría. Bueno, cuando yo sumo señales que están en la misma frecuencia y en la misma fase, ¿qué va a ocurrir? Entonces él se puso a analizar eso. Hizo la suma y dijo, señales con misma frecuencia y misma fase, pero distinta amplitud, dan señales con la misma frecuencia, misma fase, pero diferente amplitud. Amplitud mayor. Entonces después se puso a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo cambio la relación? Si yo altero una de las variables, si yo altero la fase. Acá tenemos la suma de dos señales, pero una está desfasada de la otra. Y después se puso a hacer experimentación, pero ya con variación de frecuencia. ¿Qué pasa cuando las señales tienen frecuencias diferentes? Entonces, por lo menos en este caso, la señal roja es 3 veces más rápida que la señal azul. Quiere decir que la señal roja da, mientras la señal azul da una vuelta, ella da 3. Entonces, él al ver el perfil de la señal que se crea, llegó y dijo, ah, no, cuando yo sumo señales que son variaciones de las señales fundamentales, variándole amplitud y frecuencia, puedo crear nuevas señales. Incluso toda señal continua o toda señal analógica, periódica y aperiódica, podría ser expresada como una sumatoria de señales. Entonces él se puso a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si eso yo lo extrapolo cada vez más y le sumo más y le sumo más y vuelvo esa sumatoria hasta que tendiera al infinito? Entonces él se puso a experimentar con más velocidades. ¿Qué pasa cuando tiene la roja es 3 veces más rápida y la moradita clara es 5 veces más rápida? Y después, más velocidad aún, agregándole más términos en los cuales disminuimos la amplitud y aumentamos la frecuencia. Y en la medida que se acrecenta la secuencia, él se empezó a dar cuenta que el resultado de la sumatoria empezaba a crear señales que al verle el perfil se empezaban a parecer más a señales continuas.